Egunon denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Entzuten da, buenos días. Hay ruido de ambiente, pero esperemos que se pueda oírse hoy razonablemente bien. Razonablemente. Nos vamos a presentar lo primero, si os parece. Empiezo por mi compañera Conchi Irazábal. Conchi es la responsable en Iberdrola, a nivel de toda España, de los programas de cooperación educativa, las becas de formación en prácticas. Sí, o sea que algunos de vosotros, si algún día estáis interesados por Iberdrola, pasaréis por manos de Conchi Irazábal. Egunon. Yo soy Jon Azpiazu y mi trabajo en Iberdrola es la responsabilidad del reclutamiento y selección de personas de la zona norte, este y oeste. ¿De acuerdo? Pero no hemos venido aquí a hablar de Iberdrola. Si queréis hablar de Iberdrola o si estáis interesados por nuestro proyecto, bajamos al stand y os atendemos ahí. ¿Qué tenemos en mente en esos momentos y cómo es el proceso nuestro? ¿De acuerdo? Nos pedían desde el Salón del Estudiante que aportáramos una visión sobre el trabajo de encontrar trabajo. Sí. Por eso, aunque estamos desbordados por la expectativa generada, sois demasiados, queríamos que fuera un taller de trabajo interactivo, pero haremos lo que podamos, ¿vale? Nuestro objetivo es que podáis quedaros con 4 o 5 ideas básicas de cómo provocar, una vez que hayamos acabado nuestra trayectoria académica, el encuentro con la empresa, cómo afrontarlo y cómo aprovechar esa oportunidad. Sí, para eso queríamos hablar 2 minutos de la situación actual y perspectivas de empleo. ¿Cuál es el perfil mayoritario que estamos buscando las empresas? ¿Por dónde empezar? Y una vez, pues, añadirlo a algún consejo que nos pueda venir bien. Si podemos, lo hacemos, ¿de acuerdo? Participamos en bastantes foros de empleo y la máxima de la que partimos es que buscar un trabajo es un trabajo en sí mismo. Nosotros estamos acostumbrados a hacer muchas entrevistas con candidatos que están buscando trabajo. ¿Qué estás haciendo buscando trabajo? ¿Y qué haces en tu día a día? Y en su día a día no hacen la búsqueda de trabajo. Sí, el buscar trabajo es algo sistemático. Hay que hacerlo como si estuviéramos en un trabajo ya. Empezar a las 8 de la mañana con un programa. La verdad es que la pantalla no da mucho de sí, pero lo que sí tenemos que tener claro es que la búsqueda de empleo o un cambio de trabajo supone un plan activo, orientado y sistemático. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? Sí, así que cuando hemos decidido una rama de estudios en formación profesional o en la universidad, nos orientamos qué es lo que quiero, en la empresa también. Vamos a obviar la situación, había traído unos vídeos, pero posiblemente en los que se interpreta el día a día cómo está el panorama actual. Sabéis que no es muy favorable, están cambiando los paradigmas. La edad media de una pyme hoy son 10 años, con lo que buscar un trabajo para toda la vida es una meta no objetiva. ¿Sí? Hay un 10% de la población, la que trabaja en la administración pública o en algunas empresas concretas, que sí pueden plantearse un trabajo para toda la vida, pero ni eso hoy en día. Pero hay otra realidad que está tapando la crisis, y es que en estos momentos todas las pirámides poblacionales nos dicen que no hay reemplazo generacional. Sobre todo, no hay reemplazo generacional para el talento. Sí hay reemplazo generacional para mano de obra, pero para el talento no hay. De forma que en el momento en que vayamos remontando la crisis, las empresas nos vamos a encontrar con un verdadero problema para captar talento. Haciendo un repaso muy rápido,
vemos que en Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco agrupan la mayor parte de las ofertas del mercado, hay en tantos por ciento. Si alguno está interesado en datos concretos, a través del correo electrónico me los pide y le mando la parte de la presentación, ¿de acuerdo? No vamos a cansarnos con datos, pero simplemente vamos a retratar la situación. Madrid agrupa, como veis, el 21% de las ofertas, Cataluña el 18%, Andalucía el 11%, País Vasco el 10%, Navarra el 1,81%, ¿sí? La distribución sectorial nos dice que el sector servicios es por ahora el que más oferta está generando, sobre todo en época de crisis, seguido del industrial, de informática, del comercio. Las funciones en todo periodo de crisis, las empresas lo que tienen que hacer es vender. Puedes tener el mejor producto del mundo, que si no lo vendes no tienes empresa. Por eso la función comercial es la más demandada. Pasa que a la función comercial cada vez se le exige más conocimiento técnico. Pues el perfil idóneo es técnico comercial, ¿sí? Pero como veis, acapara el 40% de la oferta visible de trabajo. ¿Cuál es la previsión? Pues las previsiones se hacen siempre en base a escenarios de negativos, positivos, intermedios. La situación actual, como veis, el terreno de las nuevas tecnologías agrupa ese tanto por ciento, el industrial, de servicios. Si hubiera un crecimiento máximo, veis cómo sería la evolución de las ofertas. Si hubiera un crecimiento cero, se mantendría básicamente lo que tenemos. Y si hubiera un crecimiento negativo, simplemente para situaros. Cuando hablamos de niveles retributivos, pues ahí tenéis un cuadro de cómo se mueven ahora por sectores y por categorías profesionales las áreas distintas. Tendremos que abordar que si no encontramos trabajo aquí, habrá que buscarlo en otros nichos de mercado. En estos momentos Europa es un nicho de mercado para todos los jóvenes profesionales. Alemania está acaparando más del 15%, seguido de Francia, Gran Bretaña, Portugal, Brasil, sí. Y luego hablaremos de los medios de intermediación laboral para buscar trabajo en el extranjero. Los portales de empleo se comen el 71% de la gestión de ofertas de empleo. Si hablamos de titulados universitarios, las carreras técnicas e ingenierías absorben el 43% de la oferta, jurídicos sociales el 36, 37%, ciencias puras 15% y humanidades el 4%. Tenemos que ser conscientes, porque si hemos elegido una carrera de humanidades sabremos que tenemos más dificultad para acceder a ese mundo de trabajo. ¿Qué perfiles se demandan mayoritaria y actualmente? Pues bueno, el 44, casi el 45% de las ofertas se refieren a titulaciones técnicas con una experiencia. El 30% de las ofertas piden una experiencia entre 3 y 5 años, y estudios de posgrado solo se piden el 5% de las ofertas, 5 y pico de las ofertas. En esta transparencia, como no veis nada, no lo vamos a saltar. Son conocimientos especializados. Si hablamos de titulados universitarios, ahí vemos las carreras. Como hemos hablado de las ofertas, podéis pensar que las carreras universitarias asociadas a las ofertas son las más demandadas. Insisto en que estos datos provienen de estudios de Infoempleo, estudios actualizados. Si alguno los necesita o tiene curiosidad, se lo mandamos. Pero vamos a avanzar para poder llegar a lo interesante, ¿no? Esta parte sí es muy interesante. Hoy en día las empresas, cuando valoran una candidatura, al margen de los conocimientos, ¿qué es lo que priman en la cualificación de candidatos? Fijaros, hay unos valores, unas habilidades, unas actitudes y unos conocimientos. Se achaca a vuestra generación la falta de madurez y compromiso. Se achaca.
El retraso de la independencia en la juventud, el alargamiento de la juventud implica muchas dependencias. Por eso cuando un candidato con 24 o 25 años es una persona madura y comprometida, se valora mucho. ¿Se entiende? Las empresas pedimos compromiso, luego algunas pagan muy poco y no se comprometen, pero el compromiso con la empresa y la madurez emocional, en los momentos que estamos viendo actualmente, cuando un joven acaba su juventud a los 33 y no a los 25 años, es un factor importante que se tiene muy en cuenta. La ética y la integridad. En esos momentos donde toda la información está al alcance de todos, a pesar de que las empresas ponen sus cortapisas, tanto por temas de corrupción como por temas de evasión de datos, la ética y la integridad es otro de los valores más importantes que se consideran las empresas. ¿Sí? Respecto a habilidades, siempre hemos oído hablar mucho del trabajo en equipo. El trabajo en equipo es lo que posibilita a las empresas sacar adelante el trabajo, valga la redundancia. Se habla mucho del trabajo en equipo diciendo, bueno, eso es una cosa, ya estoy acostumbrado. El trabajo en equipo implica unas características personales muy importantes, una generosidad, una implicación que no es fácil encontrar. Pero es lo que garantiza que independientemente de que falle una persona en un momento dado, el proyecto sale adelante porque el equipo es capaz de suplir cualquier persona que pueda fallar. ¿De acuerdo? Entonces, a un estudiante, luego veremos cómo en una entrevista, qué preguntas se van a hacer, cómo se va a indagar para que esas competencias se manifiesten, se evidencien en un candidato o no. Otra cosa que es palpable es que hoy en día lo único que permanece es el cambio. Normalmente los conocimientos académicos que adquirimos van quedando obsoletos, porque el nivel de renovación tecnológica hace que todo quede obsoleto. Por eso la capacidad de aprendizaje es dentro de las habilidades la segunda, la más importante. ¿Qué quiere decir? Pues que lamentablemente, aunque creamos que hemos acabado el ciclo de aprendizaje cuando hemos dejado el centro de formación profesional o la universidad, que seamos conscientes de que vamos a tener que seguir reciclándonos constantemente. Y la gestión del tiempo. Nos encontramos con candidatos buenísimos, con una trayectoria académica impecable, con una gestión del conocimiento importantísima, pero que no saben gestionar el tiempo. Y las empresas necesitamos las cosas de hoy para mañana. ¿Sí? Por eso cuando se hacen pruebas, cuando se hacen evaluaciones, se trata de poner al candidato en situaciones límite, en situaciones estresantes y ver cómo responden a ese estrés, a esa presión, que es la que se van a encontrar en el trabajo. Cuando un jefe de equipo te vaya a decir necesito, se mueve por contacto, será lo normal. No se anuncia en prensa ni en internet. Pero lo que se anuncia, sí tenemos que tener claro que en estos momentos la oferta por internet se septuplica. Es 7 veces mayor la oferta de empleo que se publica en internet que la que aparece en los periódicos. ¿Sí? O sea que, a ver, primero, tendremos que hacer algo para llegar a ese 80% de mercado oculto. Segundo, para ese 20% restante dirigiremos nuestro esfuerzo mayoritario a internet. Vale, con esa idea por ahora nos quedamos. Fijaros, ahí tenemos una estadística. Este es momento de valientes, es momento de perseverantes, porque todos tenemos motivos para estar desanimados, para que cunde el desánimo. Todos los días tenemos un bombardeo de noticias, la situación de paro, la situación de precariedad. Todos tenemos. Cada sector suele marcar un perfil concreto. Tenemos que tener claro, en la medida que podamos, en qué sector nos gustaría desarrollar nuestra actividad profesional. ¿Sí? Si hay alguno interesado, podemos facilitarle. Esta información está en la red, pero en cualquier momento, si optas a cualquiera de los sectores, cada sector valora unos conocimientos, unas aptitudes, unas competencias en definitiva. Y lo que no podemos hacer es obviar el perfil idóneo de cada sector. Si yo voy a dedicarme a la informática, sé o debo saber que lo que prima es
los aspectos deportivos, no sé qué, y centrarnos en las páginas salmón, ¿sí? Centrarnos en los suplementos y empaparnos, ir empapándonos de situación de empleo, de actividad profesional. Hay unas cuantas referencias. Pasamos de una fase donde la colaboración tiene una importancia fundamental en la formación académica. Se trabaja en equipo, pero la búsqueda de trabajo es una actividad competitiva. Ser que nosotros somos su candidato, ¿sí? Y tener en cuenta una cosa importante: no podemos quemar cartuchos. Hasta que no estemos preparados, no debemos afrontar el primer encuentro. Seguramente cuando nos enfrentamos a la búsqueda de empleo teníamos que mirar a todas las revistas que podían caer en nuestras manos, al registro mercantil, las cámaras de comercio, ver las actividades profesionales. ¿Cuál es el...? Sí. Luego veremos cómo en una entrevista se valora muchísimo el interés que tú hayas puesto por la empresa. A nosotros nos viene gente a esa entrevista y dice: ¿tú qué sabes de Iberdrola? Y dice: soy los de la luz, ¿no? Pues sí, los de la luz y algo más, ¿no? ¿Me explico? Es importante que sepamos que tenemos esa fuerte de conocimiento, porque el nivel de compromiso va a venir en función de lo que conozcamos del proyecto, de la mimetización que hayamos podido hacer con ese proyecto que nos interesa. También es importante que os fijéis en las empresas. Cuando hablamos de grandes empresas, no hablamos de pymes, que sistemáticamente están haciendo esfuerzos en el mundo de los recursos humanos, en el mundo de la reputación social corporativa, en el mundo de la conciliación de la vida laboral y familiar, porque todos estos rankings llevan por detrás una realidad. Hay empresas que saben mimar mejor sus recursos humanos, y esas empresas, en principio, siempre que tienen sus posibilidades, nos dan garantías de poder desarrollar una carrera profesional de forma más adecuada. ¿Vale? No quiere decir, porque en esos rankings no entran las pymes, que no existan excelentes proyectos profesionales pequeños. Pero que sepamos que a cada uno lo suyo, y cuando una empresa invierte en recursos humanos, invierte en reputación corporativa, invierte en conciliar la vida laboral y familiar, supone un nicho de mercado interesante. Bien, hemos dicho que tenemos que conocer las empresas, tenemos que saber cada una de ellas cómo trata sus recursos humanos, su capital inteligente, pero ahora nos tenemos que conocer nosotros. El primer factor de la inteligencia emocional es autoconocimiento, ¿vale? Porque a la medida que nos conocemos y nos aceptamos, podremos mejorar, podremos progresar. Cuando hablamos del DAFO, el DAFO se utiliza en términos económicos, es el debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Y aquí sabéis que nosotros controlamos un tanto por ciento importante de nuestro autoconocimiento, pero hay una parte de nosotros que no controlamos, es el efecto que causamos en los demás. Veréis que hay test de personalidad laboral en la red que os los podéis autoaplicar, pero sobre todo tenéis un círculo que os tiene que ayudar. Os tiene que ayudar a componer vuestro DAFO personal, os tiene que ayudar a construir vuestra inteligencia emocional, de forma de decir: yo soy bueno en esto, está acreditado, lo tengo reconocido, tengo estas limitaciones, me puede costar hablar en público, me puede costar ser detallista, pero tengo visión de futuro, me puede costar planificar, o al revés, no soy. Conocernos, porque en base a eso vamos a poder decir: yo soy así, y en base a eso puedo desarrollarme. Bueno, vamos a organizar la agenda. Señores, la búsqueda de trabajo es un trabajo de agenda. Sí. Es una agenda en la que tenemos que registrar, tenemos que anotar datos. Cada uno debe llevar su ficha. ¿A quién conozco yo en esta empresa? ¿Le he mandado el currículum? ¿Me ha respondido? ¿Me ha convocado a una entrevista? ¿Quién me ha hecho la entrevista? ¿Cómo quedó? Porque os va a pasar que os entreviste una persona, no os acordéis ni quién era, si era de recursos humanos, si era el jefe de producción, si os dijo algo, si no os dijo nada. Volveréis. Sistemática, aplicar la sistemática. Estamos hablando de que vamos a dedicaros a lo más importante, a unas fases más importantes de nuestra vida, y es el incorporarnos al mundo laboral. Nos proponemos un método: agenda, ficha por empresa, por datos, conocimientos de inglés medio altos. Bueno.
Sabemos que el medio alto para alguno pues puede ser un bajo, pero bueno, es una mentira piadosa. Lo que no se permite un currículum es causa de despido inmediata, es decir, tengo el título tal, o he estado en esta empresa como experiencia laboral, o estuve 2 años y eran 2 meses, ¿de acuerdo? Cuidado. Nuestra recomendación, para no volvernos locos, salvo que estemos en el mundo del diseño o del marketing, nuestra recomendación es que vayamos a un formato europeo, el formato Europass, que es una plantilla que nos descargamos de internet, porque además esa plantilla nos va a exigir que nos autoevaluemos según el pasaporte europeo de idiomas y nos va a exigir una forma de poner los datos y no tenemos que inventarnos nada. ¿De acuerdo? Si estamos en el mundo del diseño o en el mundo del marketing, pues sí podemos hacer nuestro currículum así en plan súper espectacular, bonito. No merece la pena que el resto dediquemos ese esfuerzo. Sí. Hay muchos tipos de currículum, pero esto formaría parte de un taller de currículums. Que sepáis que hay cronológico, funcional, combinado. También se dice qué tipo de currículum conviene más en cada caso. En nuestro caso, el funcional, el temático, pero insisto, el formato europeo, que es esa plantilla, la bajáis, la probáis y os garantizamos que vais a tener un currículum decente, bien planteado, ¿eh? Ojo, que no supere nunca las 2 hojas, ¿vale? El currículum ha evolucionado a través de los años, todavía nos acordamos de las primeras máquinas de escribir y hoy vamos a otra cosa, hoy vamos a la identidad online. El currículum tiene que estar porque tenemos que hacer networking en mano, tenemos que hacer red social en mano, sí, pero inevitablemente a lo que vamos es a construir una identidad online. Ya tenemos esa identidad, porque es levantar la mano, por favor, los que tengáis perfil en Facebook. ¿Podéis levantar la mano? Yo tengo también, ¿eh? No puedo creerme. A ver, levantar la mano los que tengáis perfil en Facebook o en Twenty. ¿No tenéis? Aquí hay una primera fila que son todavía vírgenes eso. Levantar la mano los que tengáis un perfil en LinkedIn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues de aquí al año, a unos meses, todos tenéis que tener perfil en LinkedIn, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dónde localizar nichos de mercado, estamos hablando de construir identidad online, estamos hablando de que LinkedIn es una red especializada para profesionales. Es decir, cuando consigáis un buen rendimiento en algún sitio, en una asignatura, en un trabajo, en vez de la típica carta de recomendación, que al final no va a ningún lado, pedir a vuestros amigos, a vuestros profesores, a vuestros jefes, que hagan constar en LinkedIn que tenéis habilidad en un campo concreto. Sí. ¿Por qué? Porque todas las empresas, inevitablemente, ya en la última fase del proceso de selección, vamos a mirar quién es José Mari Echevarría. Y vamos a investigar en toda la red. Y veremos cosas de José María Echevarría que le han etiquetado en una foto cuando estaba en una despedida de no sé qué, y le vamos a ver no sé cuántos. Hablaremos de eso ahora. Pero construir identidad online significa dedicar mucho esfuerzo, casi tanto como le dedicamos a Facebook, que le dedicamos bastante tiempo a veces, ¿no? Subir fotos, comentar, ¿qué dan? Tenemos que construir una marca personal después de un plan de carrera, y tenemos que hacer networking. Networking es hacer red social, ¿sí? Digamos, ¿cómo atacamos a ese 80% de trabajo que está oculto? Pues porque tendremos que ir pensando en quién conoce a quién. Tenemos que construir un escaparate. Y esa red social es lo que nos va a posibilitar el acceder a ese mercado oculto. ¿De acuerdo? Frente a un currículum tradicional donde se exponen unos datos concretos y tabulados, la identidad online nos va a permitir incorporar factores de desarrollo de proyectos, vídeos, creatividad, capital social, cartas de presentación, recomendaciones. Decíamos, el mercado laboral visible y el mercado laboral oculto. ¿Por qué es importante el networking? Porque nos permite acceder a ese mercado laboral oculto. Sí.
Y si profundizamos en la teoría de los 2 grados de separación, que dice que todo el mundo estamos conectados en 6 pasos, parece mentira, pero si leéis el experimento de Stanley Milgram, veréis cuál es la red, el poder de la red de contactos. Es real, hay que explorarla. Sí, nos quedamos con esa idea entonces. Si trabajamos nuestra red de contactos, posiblemente va a ser más productivo que si tenemos nuestro currículum en InfoJobs, o si tenemos Infoempleo, o en Laboris, o en Trabajo. Tenemos que tener en cuenta si tenemos algún amigo que pueda influir, contactar, conocidos de trabajo, trabajos anteriores. Bueno, lo importante, como en esa piscina, es ser reconocido. Para eso tenemos que trabajar nuestra identidad online, ¿de acuerdo? Solo un par de ideas. Ojo con la privacidad de la documentación, ojo con la seguridad, ojo con la propiedad intelectual. El corta y pega no se aguanta en las empresas, ¿sí? El apropiarse de, para tu identidad online, apropiarte de algo en el que no citas fuentes o en el que simplemente lo pegas, pues es uno de los aspectos por los que más se descartan candidatos. Ojo con la propiedad intelectual, porque tiene mucho que ver con la integridad, ¿sí? Y por supuesto, no seas colgado, porque todos sabemos que puedes dejar algo. Si alguien sube algo tuyo a la red o tú lo subes, subirlo es fácil, pero quitarlo es una locura. Intentar que te quiten un vídeo de YouTube, porque intenta controlar integridad, intentar quitar fotos, o sea que no cuelgues tu vida en la red, porque esa vida la van a ver inmediatamente, no solamente tus amigos, sino los que tienen que tomar decisión sobre tu futuro profesional. Y en algunos casos hay seleccionadores que les puede valer el verte en una foto comprometida para descartarte como candidato, que no debería ser, pero es así. Bueno, todos sabemos, más o menos ya sabéis cómo tenemos distribuido el mapa de las redes sociales. Vamos a ver. Se decía antiguamente que una carta de presentación era importante. Hoy diríamos que tenemos que trabajar el campo de las presentaciones a través de correo electrónico, a través de la propia red social, ¿de acuerdo? Si hoy en día tecleamos en Google estructura una carta de presentación para encontrar trabajo, vamos a encontrar consejos muy interesantes. Venga, otra vez a procesar esa información y a leerla, porque no vamos a entrar en ella. Sería un taller sobre esas cartas de presentación. Cartas de agradecimiento, lo mismo. Fijaros, esto igual lo hablamos luego, después de una entrevista, por esa plaza para la que has sido entrevistado, porque en ese momento es el más crítico. La empresa está pensando a quién coger y a quién no, y es un momento muy puntual, muy importante para decir: agradezco la oportunidad que me brindaste para estar contigo, quiero reiterarte que después de lo que hemos hablado me interesa mucho la oferta que hacéis, quedo a tu disposición por si no ha quedado algo claro, ¿de acuerdo? Es uno de los consejos que os damos, porque no se suele utilizar, y siempre que no sea intrusivo o pelma, que una cosa es interesarse, una cosa es ser un pelma, pues es muy importante, muy interesante. Incluso aunque seamos rechazados, ¿de acuerdo? Lo normal es que en un proceso participe mucha gente, se decidan por un candidato y a otros dejen en bolsa a futuro. Dejemos constancia de esa carta de agradecimiento aunque seamos rechazados. Las referencias profesionales siguen siendo muy importantes. Lo que pasa ahora es que tenemos que canalizar, como decíamos, hacia las redes sociales. Y lo que sí veremos a partir de ahora es que los canales de empleo, cada empresa, como está desbordada de solicitudes, utiliza su propio canal de empleo, ¿de acuerdo? O sea, si yo quiero trabajar en el Corte Inglés, o en Iberdrola, o en Repsol, o en Fuerzas Eléctricas de cualquier sitio, veremos que todas tienen un canal de empleo interno. En ese canal de empleo podrán publicar ofertas o no, pero lo que sí está claro es que constituye una base de datos. Además permite, la mayoría de las grandes empresas en su canal de empleo tienen un montón de consejos y orientaciones, e incluso explican de cómo hacen sus procesos. Se utilizan test psicotécnicos, se utiliza la grafología, se utilizan test de personalidad, se utiliza la dinámica de grupos, se utiliza la entrevista. ¿De acuerdo? Todas las grandes tienen, para bien o para mal, nos abrirá o nos cerrará puertas. ¿Me explico? Cuando las empresas nos ponemos exquisitos, la primera criba es el expediente académico, ¿sí? La última criba será qué capacidad personal tiene esa persona para afrontar el puesto, cómo encaja.
Pero ante 1000 candidatos, pues una primera criba de 100 sean los 100 mejores expedientes, que posiblemente nunca sean los 100 mejores candidatos. Pero a lo que íbamos, el conocimiento concreto es muy raro que se evalúe. Sí se evalúa el potencial de un candidato, y el potencial se hace a través de test psicotécnicos aptitudinales. ¿Qué suele pasar? Pues que no entrenamos. Una persona que se enfrenta a un test psicotécnico por primera vez sufre la angustia de verse controlado por un cronómetro, por una situación que no conoce, y ojo, siempre son eliminatorios. ¿Qué significa esto? La red está llena de consejos. Estas son 3 direcciones, pero hay muchas más. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en vez de hacer sudokus o crucigramas, pues entrar a hacer una prueba de inteligencia espacial, de inteligencia verbal, de inteligencia numérica. Porque el mismo test hoy en día, con esa facilidad que tenemos de hacerlo gratuitamente en internet y con un cronómetro, nos podemos autoevaluar. ¿Sí? Y está demostrado, y eso lo podemos garantizar, que una persona puede llegar a mejorar un 10% su rendimiento. Y eso, los que somos seleccionadores, sabemos que una persona puede mejorar un 10%, y lo damos por válido. Porque ¿qué demuestra? Demuestra un interés, un compromiso. Pero lo más importante, hagámonos pruebas para saber hasta dónde llegamos, porque podemos llegar a la conclusión de que no tenemos ninguna inteligencia verbal, luego veremos que eso es porque no leemos, o no tenemos inteligencia espacial, y eso es porque no estamos acostumbrados a dibujar con figuras y formas, o no tenemos memoria retentiva, ¿sí? Ojo, criba, solución, practicar de forma gratis, en forma, si queréis, de divertimento, ver resultados. Segunda prueba, test de personalidad. También está en la red. Aquí se acabaron las respuestas correctas o incorrectas, ¿eh? O sea, hay anécdotas de que hay academias que preparan para un perfil concreto cómo responder a un test concreto que se sabe que es el que se pasa en esa... Estoy hablando del sector, es un secreto a voces, que pues para promociones de la Archancha, por ejemplo, como se aplicaba el 16PF, las academias se contestaba que a la pregunta 55, a la 57, a la 79 tal, contestabas tal, y de esa forma dabas el perfil. Eso es un chiste, ¿de acuerdo? Pues ir para un puesto, para un proceso, y porque está envenenado. Lo normal es que nos pongan una prueba de personalidad que puede ser ipsativa o normativa, es decir, puede ser a elegir entre varias opciones o un conjunto de 180 preguntas, y en todos los test de personalidad hay un índice de sinceridad. ¿De acuerdo? Antes hablamos de que el efecto de desiderabilidad, que es lo que los que estamos seleccionando sabemos que es el afán por quedar bien, nos hace contestar un test de personalidad de forma no siempre sincera. Pero eso los test de personalidad lo detectan. Y como lo detectan, cuando un candidato da índice de sinceridad bajo, no es que sea mal candidato, es que le ha podido su efecto de desiderabilidad, el afán por quedar bien. Puede haber una pregunta en un test de personalidad que diga: a veces me canso cuando realizo tareas duras. Y eso nos pasa a todos. Pero o si eres una persona, en fin, va a dibujar un perfil de personalidad. Muchas empresas utilizan la grafología, en Francia más, en el Estado español también se utiliza. La grafología es algo que se utiliza como herramienta auxiliar. Cuando hay dudas en los test de personalidad o en la entrevista, se acude a la grafología, que sepáis, ahí no hay nada que hacer, cada uno tenemos una letra. No se trata de hacer ni mayúsculas ni letra de domingo, ¿de acuerdo? Sí es importante que si hacemos un documento, cuanto más transparente y visual y claro sea, mejor. Si metemos un montón de tachones y si no, pues, en fin, hacerlo mínimamente presentable, pero ahí no hay el truco de, no, como tiene la G con el rabo abultado, tiene... No, eso no es. ¿De acuerdo? Dinámicas de grupo, ojo. Las dinámicas de grupo son importantes, se utilizan cada vez más también. Se trata de poner en una mesa 6 candidatos, darles un tema y ver cómo resuelven un problema. ¿Sí? Que sepáis que lo que están buscando y lo que están evaluando los observadores son una cantidad de factores. Se están evaluando esos factores, pero lo más importante, y uno de ellos, es la capacidad de trabajo en equipo. Importante, nuestro consejo: escucha bien las instrucciones. A veces nos lanzamos antes de actuar. Escucha. Tenemos 2 orejas y una boca y solemos hacer al revés, ¿no? Escucha, actúa siempre de manera respetuosa con los compañeros de la dinámica de grupo, ¿de acuerdo?
Intenta ganarte al grupo con naturalidad, siendo generoso. No presiones, no agobies. No gana el que más habla en la dinámica, ni el que más presiona, pero sí el que más influye. Igual solo ha dicho 2 cosas, pero el resto le ha hecho caso. Aplomo, empatía, sensatez son factores de éxito. También tenéis cantidad de documentos, de consejos y orientaciones sobre cómo afrontar una dinámica de grupo. Y vamos a la entrevista. Todo esto que hemos hablado lo hacen las empresas grandes, lo hacen empresas que invierten mucho dinero para seleccionar personal en base a test psicotécnicos, test de personalidad, dinámicas de grupo, pero lo que todo el mundo hace, hasta la más pequeña pyme, es una entrevista. ¿De acuerdo? Y en la entrevista no lo jugamos todo. A la entrevista vamos a acceder después de todo ese proceso de criba o simplemente como único método de selección de la mayoría de las empresas. Una entrevista es un diálogo entre dos, lo tenemos que tener claro. Nuestra labor fundamental, escucha activa, ¿vale? Teniendo en cuenta que por la boca muere el pez. Responderemos a lo que nos pregunten, no más. Y si quieren preguntar más, que pregunten. Tu currículum y tu identidad digital es tu presentación. Lo que es inconcebible es que presentemos un currículum y no lo conozcamos. El entrevistador va a tener tu currículum, o sea que en el 96 estuviste, ¿cuándo fue? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Si es tu vida, no es la mía. Currículum bien aprendido, porque sobre él va a girar toda la entrevista. ¿Qué va a hacer el entrevistador? Va a obtener evidencia sobre aplomos, habilidades, madurez. ¿Sobre qué nos va a interrogar? Sobre un montón de temas. Nunca hay 2 entrevistas igual. ¿Cómo definen sus valores? ¿Qué perfil básico dibujan? Porque incluso vienen con el perfil de la gente que les interesa. ¿Cómo se viste la gente? ¿Cómo acude a la entrevista vestido? Pues vete el día anterior, mira la entrada, mira la salida. Si tienes todas las pistas para saber cómo tienes que ir vestido, cómo tienes que presentarte, qué es lo que le interesa a la empresa. ¿Quién me va a entrevistar? ¿Tengo referencias sobre quién me va a entrevistar? ¿Es el jefe de producción? ¿Es una persona de recursos humanos? ¿Es el director de la compañía? ¿Quién es? Porque en la entrevista va a depender muy mucho de quién nos la haga para que se desarrolle de una forma u otra. ¿De acuerdo? Conocerme a mí mismo, yo soy mi producto, tengo que ser capaz de venderme, mis puntos fuertes, fichas, construir. Preguntas, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué me distingue de otros? ¿En qué puedo ser el mejor interlocutor? Siempre 5 o 10 minutos antes. Asegúrate que conoces. Tengo una entrevista en Landaven. Ostras, sé llegar a Landaven. ¿Hay parking? ¿Cómo dejo el coche? Obviedades, ¿verdad? Pues nos pasa con candidatos que a última hora pues no lo han previsto y significa un mal comienzo. Cada vez que nos presentan a alguien hay que la capacidad de retención. En el momento de entrar por la puerta vamos a conocer o el recepcionista o la azafata o el secretario, la secretaria, el jefe no sé qué. Hay que hacer un esfuerzo de retención, ¿vale? Que no sabemos quién era ese. Pues hace falta en un momento aparte ir tomando notas. Normalmente muchas entrevistas, nos van a pedir que nos presentemos, que hagamos una síntesis. Y resulta que la mayoría de las personas se sorprenden que les hagan esa pregunta, cuando es una pregunta que todos deberíamos llevar preparada, ¿no? Si sabemos, igual que nos van a preguntar 3 habilidades y 3 áreas de mejora, nos la van a preguntar en el 90% de las entrevistas, no nos puede sorprender esa pregunta. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ensayar, practicar. Y si te dicen que hagas una presentación de quién eres tú en 3 minutos, pues tenla preparada. Si son obviedades. Pero después de 3.000 y pico entrevistas puedo decir que no se prepara, salvo en las escuelas de negocios, salvo. Tened en cuenta cada vez más, si la entrevista os la va a hacer un técnico de recursos humanos, va a utilizar entrevista de incidentes críticos o entrevista STAR. ¿En qué se basa? En decir que el único pronóstico válido de competencias de un candidato a futuro se basa en las conductas que ha desarrollado anteriormente. A ver si me explico.
Por eso, la mayoría de las preguntas no van a ser teóricas, de decir, háblame de cómo sería tu jefe ideal o tu compañero ideal de trabajo. Esas preguntas teóricas no sirven para mucho, porque al fin y al cabo no son más que hipótesis y especulaciones. El entrevistador va a obtener evidencias. Entonces, ¿qué va a preguntar? Háblame de tu trabajo anterior, de la última vez que has tenido un enfrentamiento, de la última vez que has tenido que hablar en público, de la última vez que has estado presionado por el trabajo, de la última vez que has tenido que meter las extras. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hiciste? De tu último éxito, último fracaso. ¿Por qué? Porque la conducta que has desarrollado, si no tienes experiencia laboral, no os preocupéis, que también nos van a preguntar, ¿cuál es la asignatura que más te gustaba? ¿Cuál era el profesor que más te gustaba? No va a recabar el nombre. ¿Pero por qué? ¿Y por qué era ese profesor? ¿Qué hacía? ¿Cuál es la última vez que has tenido que presentar un trabajo en equipo, en la universidad o en el centro de formación profesional? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué papel ocupaste? Decíamos, esa conducta precedente, en función de cómo la hayas vivido y qué papel hayas asumido, permite pronosticar que tu comportamiento futuro va a ser igual. Es decir, si un candidato demuestra, y además siempre aprendemos más de los fracasos que de los éxitos, que en un momento dado ha sido capaz de vender el que más lotería vendió en segundo de bachiller del Instituto de Ponferrada, ha demostrado una habilidad concreta que la desarrolló haciendo que ese chaval sabe vender lotería, ese chaval posiblemente sepa vender otras cosas. Cuando demuestras una conducta de éxito, puedes tener capacidad a repetirla si se producen las mismas circunstancias, pero sobre todo cuando tienes una conducta de fracaso y la asumes como un fracaso, sabes que no la vas a desarrollar. No le puedes poner un entrevistador en su sitio y dices, no tienes por qué hacerme esa pregunta cuando hablamos de preguntas personales, o de si tienes novio, o si piensas casarte, o si piensas tener hijos, que mayoritariamente se dirigen a las mujeres, claro. ¿Qué hacer ante esa situación? Cuando os encontréis con una persona como esas, que intenta discriminaros por vuestra condición de sexo, engañarles. Aquí tenéis todo el derecho a engañarles. Primero tenéis el derecho a denunciarles, pero como es un derecho que no vais a ejercer porque estáis condicionando vuestro trabajo a una decisión que vaya a tomar en base a una pregunta no ética, si alguien te pregunta, ¿tienes pensado casarte? ¿Vas a tener familia? Es una pregunta que no hace una persona. Alegrarle el oído. Pues no solamente mi actividad profesional es lo que, aunque luego al mes siguiente te embaraces, porque lo que no va a poder hacer nunca es despedirte por ese hecho. Sí te va a discriminar por ese hecho, ¿de acuerdo? Ante preguntas poco éticas, ¿qué tenemos que hacer? Estamos capacitados, ya que lo digo, para engañar al entrevistador, que no la haya hecho. ¿Sí? Porque en cualquier caso, si nos ponemos gallos, sabemos que van a decir, bueno, esta chica no me interesa porque sé que voy a tener un problema a medio, corto o largo plazo. Cuando nos hagan preguntas sobre nombres de jefes, sobre nombres de compañeros, no tiene ningún sentido. Ojo cuando abordemos el tema de experiencias laborales anteriores, y ya acabo de verdad. No busquemos nunca complicidad, no nos hagamos las víctimas con el entrevistador, no busquemos protección. Cuando un entrevistador le viene un entrevistado y le dice, no, es que tuvo un jefe que era un tirano porque me hacía esto, o tuve unos compañeros que me hacían mobbing, el entrevistador no va a saber si tu versión es la correcta o no es. Tú no vas a ir a buscar ni consejo, ni orientación, ni vas a dar pena, ¿de acuerdo? Entonces no merece la pena, y además está mal visto que aunque tengamos experiencias laborales anteriores que sean malas, las pongamos encima de la mesa en forma de reproche. No sé si me explico o no me explico. Ojo, es unos factores porque más se descartan candidatos, porque en ese momento, como el objetivo es obtener evidencias, el entrevistador no puede saber si te hacía mobbing o en realidad es que eres un bicho muy, muy, muy raro y una víctima o una persona con manía persecutoria. En fin. No soportar silencios en una entrevista son actitudes que descalifican a un candidato. Bueno, todo esto constituiría tema de un taller, de mucho más, pero tenemos que cerrar. Yo espero no haberos aburrido. Decía, en Iberdrola estaríamos encantados de que entráramos dentro de vuestros objetivos empresariales. Si a alguien le interesa Iberdrola, pasa luego por el stand. En cualquier caso, ánimo, porque el talento va a hacer falta siempre.
Lo que va a sobrar a futuro es la mano de obra que no aporte valor añadido. Si esperamos jubilarnos con una carretilla, posiblemente para ese puesto carretillero no vamos a conseguir trabajo, siempre va a haber alguien que lo haga más barato. Pero el talento, la perspectiva generacional nos dice que va a estar muy bien cotizado. Si hace falta ir al extranjero 2 años, vivámoslas como un segundo Erasmus o como un Erasmus, aprovechemos para formarnos. Pero en cualquier caso, ánimo, esta carrera es para valientes. ¿De acuerdo? Gracias.